Juan le vende una cosa a Pedro, después se la vende a Pablo. Pablo no sabe que primero Juan se la había vendido a Pedro, o sea, es un adquirente de buena fe. Además, los dos son a título oneroso, está dicho, es una compraventa o son compraventas. Supongamos que no hubo entrega de posesión ni inscripción registral alguna. Entonces esto se va a tener que resolver con el título. ¿Quién tiene mejor derecho? ¿Quién tiene derecho a la cosa vendida? ¿Pedro, el primer comprador, o Pablo, el segundo? Bueno, la regla es que el que tenga el título anterior va a ganar. El título acá sería el contrato. O sea que lo que define esto es quién contrató primero. Tal como te formulé el caso, dirías, bueno, está clarito, primero Pedro, después Pablo, ganó Pedro. Bueno, no, ahora lo voy a complicar un poco más. Juan le ofrece a Pedro la cosa en venta, oferta. Luego se la ofrece a Pablo. Pedro manifiesta su aceptación. Después manifiesta su aceptación Pablo. Juan recibe la aceptación de Pablo, el segundo aceptante, y luego recibe la aceptación de Pedro, el primer aceptante. Y toma conocimiento de la aceptación de Pedro, primer aceptante, antes de tomar conocimiento efectivo de la aceptación de Pablo, que era el segundo aceptante. ¿Te das cuenta cómo viene el caso? O sea, oferta 1 de Pedro, de Juan a Pedro, oferta 2 de Juan a Pablo, aceptación 1, aceptación 2, recepción de la aceptación 2, recepción de la aceptación 1, conocimiento efectivo de la aceptación 1, conocimiento efectivo de la aceptación 2. ¿Qué contrato es anterior? Bueno, obviamente que esto va a depender de cuál sea el criterio que tomemos para decidir cuándo se perfecciona el contrato. No es la única cuestión de la cual que depende de este tema, pero esta es la más básica. Si hubo o no contrato y en el caso que te planteé, ¿quién tiene mejor derecho? Soy Andrés Sánchez Herrero, te doy la bienvenida a esta presentación de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. El perfeccionamiento del contrato, entonces. Primer video de 2 o 3 que voy a dedicar a esta temática. El perfeccionamiento del contrato está tratado, por supuesto, en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial. La norma rectora es el artículo 980, que ya te leo. Perfeccionamiento. La aceptación perfecciona el contrato. A. Entre presentes cuando es manifestada. B. Entre ausentes si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. Entonces, ahora vamos a desmenuzar esta norma. Pero antes te quiero destacar la importancia que la cuestión tiene, la cuestión del perfeccionamiento del contrato. La primera y la más básica es si hay o no hay contrato. Fíjate nomás, en el caso que te planteé, es decisivo, porque va a haber contrato válido, el primero que lo haya perfeccionado es el que gana, en el ejemplo que te di. Pero además esto tiene importancia en cuanto al lugar en que se perfecciona el contrato. ¿Dónde se perfecciona? ¿Dónde se emitió la oferta? ¿Dónde se emitió la aceptación? ¿Dónde se recibió la aceptación? No sé, ya lo vamos a ver. Pero eso a su vez determina cuál es la legislación aplicable y cuál es el juez competente. En tercer lugar, esto también incide no solo en el lugar, sino en el tiempo. ¿Cuándo se considera perfeccionado el contrato? De nuevo, lo mismo. Fíjate que en el caso que te planteé, eso es decisivo, porque el cuándo determina quién tiene mejor derecho. En fin, estas son algunas de las cuestiones que dependen, hay muchas más, que dependen del tema perfeccionamiento del contrato, que es el que en este video comenzamos a analizar. Obviamente, cuando el contrato lo hacen dos personas que están presentes, una ofrece, la otra acepta, no hay mucha vuelta. Cuando aceptó ya está, listo, eso está claro, ¿no? Se perfeccionó ese lugar, se perfeccionó ese momento, está perfeccionado, listo. Pero ¿y si es entre ausentes? ¿Y ahí cuándo se perfecciona? Vuelvo a nuestro ejemplo, ¿no? El ejemplo anterior.
cuando se manifestó la aceptación, cuando se recibió la aceptación, cuando el oferente tomó conocimiento efectivo de la aceptación. Fíjate cómo puede cambiar nuestro caso según cuál de estos criterios sigamos. Y obviamente, que yo acá te lo dije en clave temporal, pero vale también para la clave espacial, el lugar donde se manifestó la aceptación, el lugar donde se recibió la aceptación, el lugar donde se tomó conocimiento efectivo de la aceptación. En fin, estos son los temas que el artículo 980 resuelve y que vamos a tener que desmenuzar. Ya, te aclaro, la norma es supletoria, o sea que las partes podrían pactar un criterio distinto a la hora de regular el asunto, mientras están negociando, por ejemplo. El artículo 980 gira en torno a si el contrato es entre presentes o es entre ausentes. Después lo voy a complejizar un poco, pero por ahora nos quedamos con eso. ¿Y qué nos dice? Nos dice, si es entre presentes, se perfecciona cuando se manifiesta la aceptación. Y si es entre ausentes, cuando se recibe la aceptación. Ahora bien, la clave está en saber qué es un contrato entre presentes y qué es un contrato entre ausentes. Tema que el artículo 980 no nos resuelve. Sí lo hace el artículo 974, que también te leo. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Cuando se hace a una persona que no está presente, sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta expedida por los medios usuales de comunicación. Fíjate que hay alguna inconsistencia entre el primero y el segundo párrafo, o mejor dicho, entre el segundo y el tercero, primero que te leí y segundo respectivamente, pero vamos a dejar eso de lado. Pulidos, armonizados, corregidos esta norma, nos quedamos con esta idea. Que el párrafo segundo, primero de los que te leí, regula dos supuestos, que son cuando el contrato es entre personas que están presentes, están juntas, físicamente, en el mismo lugar, por ejemplo en el local comercial. O cuando estando ausentes, es decir, estando separadas físicamente, se comunican por un medio de comunicación instantánea, por ejemplo, por teléfono. Son dos supuestos. Y en ambos casos, ¿sí?, lo que dice el artículo, el 974 que acabo de leerte, es que la oferta solo puede ser aceptada de inmediato. No, en este caso no puede decir, bueno, dejo pasar un tiempo y después te acepto. No, eso no se puede. En cambio, si la oferta es formulada entre personas que están separadas físicamente, o sea, entre ausentes, y además no están comunicadas por un medio de comunicación instantáneo, por ejemplo, una oferta enviada por carta, en ese caso, lo que el código dispone es que el aceptante no tiene por qué aceptar de inmediato. Goza de un tiempo, cuenta con un tiempo razonable para poder dar la respuesta teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los medios de comunicación, etc. Esto es lo que nos está diciendo el 974. Claro, vos me dirás, pero pará, me perdí. ¿No estábamos hablando del perfeccionamiento del contrato? ¿Por qué hacemos ahora hablando del 974 que habla de la caducidad de la oferta, que habla de la vigencia, de la oferta? Que tiene una vigencia efímera cuando es entre presentes o entre ausentes con medio de comunicación instantánea, o que tiene cierta vigencia razonable cuando es entre ausentes que no están comunicados por medio de comunicación instantánea. Bueno, está bien. Lo que pasa es que lo traigo a colación porque este es el artículo que trata sobre qué es entre presentes y qué es entre ausentes, pero hay que tenerlo en cuenta también para el artículo 980. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hacer un poquito de historia para entender qué pasa con esta norma. Históricamente, el criterio para delimitar estos dos supuestos era puramente espacial, era un criterio puramente geográfico. Si estaban juntos eran entre presentes, si estaban separados eran entre ausentes, y punto. Esto se quebró, o sea, había una simetría entre lo espacial y lo temporal. Entre presentes era comunicación inmediata, entre ausentes era comunicación mediata. En el sentido de que comunicación inmediata es que
la manifestación de voluntad se recibe en el mismo momento en que es emitida. Si yo estoy hablando con vos y te digo hola, vos estás escuchando que yo digo hola al mismo tiempo que yo digo hola. Si en cambio yo te mando un saludo por una carta, hay una solución temporal, hay solución de continuidad entre el momento en el cual yo emito mi voluntad, hago mi declaración y vos la recibís. Bien. En esos tiempos había una simetría perfecta, como te decía. Esa simetría se rompió cuando aparecieron los medios de comunicación instantánea, como por ejemplo el telégrafo y sobre todo el teléfono. Bien. Entonces ahí estaba la posibilidad de que hubiera personas que estaban separadas físicamente, pero comunicadas por un medio instantáneo, en el cual la manifestación, lo que una decía, era recibida al mismo tiempo por la otra. Y acá es donde se quebró el asunto. Y el legislador, con buen criterio, decidió equiparar la situación de los que están presentes con la de aquellos que están ausentes, pero que se comunican por un medio de comunicación instantánea. ¿Sí? Esta es la situación. Y por eso es que vemos que ahora, entre lo espacial y lo temporal, solo ha quedado una correlación parcial. ¿En qué sentido? Que siempre que se está negociando entre presentes, estamos hablando de una comunicación inmediata. Pero en cambio, es posible que haya una negociación entre ausentes e igual haya comunicación inmediata. Esto va a depender, por supuesto, del medio que empleen los contratantes para relacionarse entre sí. O sea, cuando están físicamente ausentes, o sea, no están juntos, puede que la comunicación sea inmediata o que sea mediata, según el medio empleado. En función de esto es que hay que interpretar el artículo 980, ¿sí? Y ahora sí lo hacemos. Cuando las partes están presentes, que esto incluye cuando están físicamente juntas o cuando estando en distintos lugares utilizan un medio de comunicación instantánea, el contrato queda perfeccionado en el momento en el cual el aceptante manifiesta su aceptación. En ese momento. Que coincide con el momento en el cual el oferente la recibe, pero eso es secundario, cuando manifiesta su aceptación. Así lo dice el artículo 980. En cambio, cuando las partes están separadas, ahí y además no están comunicadas por un medio de comunicación instantáneo, en ese caso el contrato se perfecciona cuando el oferente recibe la manifestación de voluntad del aceptante, que por definición no va a coincidir con el momento en el cual este último la exteriorizó, la envió, la exteriorizó, ¿sí? Se manifestó. Por último, vamos a hacer un ajuste, porque hasta acá yo vengo hablando de contratos entre presentes, contratos entre ausentes, pero, a ver, puede que sí, puede que no haya una coincidencia entre oferta y aceptación. A ver, ¿a qué voy con esto? El contrato es fruto de su versión típica de una oferta y una aceptación. Sí, vos podés tener un contrato en el cual la oferta fue emitida entre presentes y la aceptación fue emitida entre presentes. Eso es un contrato entre presentes. Todos los caminos conducen a Roma. Se encuentran dos personas en un local comercial, una le ofrece una cosa, la otra acepta, ya está, es entre presentes. También, a la inversa, puede ocurrir que la oferta sea entre ausentes y la aceptación sea entre ausentes. Y ahí vos tenés, por ejemplo, que el oferente le envía una carta haciendo la oferta y el aceptante también acepta por carta. De nuevo, todos los caminos. ¿Sí? Es un contrato entre ausentes. Oferta entre ausentes, aceptación entre ausentes. Pero perfectamente te puede ocurrir que haya una asimetría. Esto es, por ejemplo, una oferta emitida cuando las partes estaban presentes, pero una aceptación emitida cuando las partes estaban en lugares distintos. Por supuesto, para que esto suceda, es preciso que el oferente le haya dado un plazo al aceptante, porque si no ya sabemos que la oferta, si no es aceptada de inmediato entre presentes, ya no tiene vigencia, pero supongamos que tiene ese plazo. Entonces vos tenés que, estando juntos, se emitió la oferta, luego se separaron, tenía un plazo, lo pensó y le responde, ponerle por carta. Bueno, no es un medio de comunicación instantánea, es entre ausentes. Bien, ahí hay una asimetría. O al revés, vos podés tener que la oferta la recibe por carta, pero cuando luego se encuentran, le manifiesta su aceptación. ¿Qué hacemos en estos casos en los cuales hay
oferta entre presentes y aceptación entre ausentes, o oferta entre ausentes y aceptación entre presentes. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, estamos frente a qué regla aplicamos. Acá va a depender del tema. En concreto, para la vigencia de la oferta, que es lo que te leí con el 974, para la vigencia de la oferta, lo decisivo es si la oferta es entre presentes o entre ausentes. La oferta, no la aceptación, la oferta. Si yo me encuentro con vos y te hago una oferta, o vos aceptás ahora o listo, porque la oferta tiene una vigencia efímera. Lo dice el artículo 974, tiene que ser aceptada inmediatamente. Lo que cuenta es, insisto, la oferta. En cambio, ¿sí? Si estamos hablando de bueno, por supuesto al revés, ¿no? Si yo la oferta te la emito por carta, bueno, vos tenés un tiempo razonable para responderme, porque esa es la regla aplicable a la oferta a la oferta entre ausentes. No importa que luego vos después me des la respuesta en persona, porque lo que importaba era la oferta para determinar su vigencia. En cambio, para el perfeccionamiento del contrato, lo decisivo es la aceptación. Lo decisivo es la aceptación. Entonces, si vos aceptás estando nosotros presentes, es en ese momento en el cual manifestás tu aceptación que el contrato se perfecciona. Si vos aceptás estando separados, el contrato no se perfecciona cuando vos aceptás, sino cuando yo recibo tu aceptación. Entonces vamos viendo que las expresiones contratos entre presentes, contratos entre ausentes, no siempre son del todo precisas. Por lo pronto, porque lo de contrato, sabemos que más que de contrato, habría que hablar de declaraciones, oferta, aceptación entre presentes o entre ausentes, y en lo que hace a entre presentes o entre ausentes, bueno, ya vimos que en realidad lo que cuenta es más bien la sincronicidad de la comunicación y no tanto la localización de los contratantes. Por supuesto que con lo dicho ya estamos en condiciones de resolver el casito que había planteado al comienzo, ¿sí? Ya, te lo recuerdo, tenemos que Juan había emitido su oferta, Pedro la recibió y aceptó, la recibió, luego emite Juan su segunda oferta, Pablo la recibe, Pedro acepta, luego Pablo acepta, pero la aceptación de Pablo, el segundo aceptante, llega antes a la esfera jurídica de Juan que la aceptación de Pedro. Pero a su vez Juan toma conocimiento efectivo de la aceptación de Pedro antes de la aceptación de Pablo. Bueno, ¿quién ganó este juego? Todo depende. Si esto dependiera de cuándo se manifiesta la aceptación, ganó Pedro, el primer aceptante. Si esto dependiera de cuándo el ofertante conoce efectivamente la aceptación, de nuevo ganó Pedro porque la conoció antes que la aceptación de Pablo. Pero si en cambio esto depende, como según la ley depende, de en qué momento recibe la aceptación el oferente, entonces acá, a pesar de haber sido el segundo en el tiempo en cuanto a aceptar, el que va a ganar es Pablo. Si tenés alguna duda, algún comentario, alguna reflexión para hacer, la puedes dejar en la sección respectiva. Y si querés conocer más sobre el derecho de los contratos, te invito a que veas los demás videos de mi canal.